Muy buenas noches, mi nombre es Nicole Vargas y el día de hoy les voy a presentar la NIF 8, segmentos de operación, y la NIF 14, denominada cuentas de diferimientos de actividades reguladas. En noviembre de 2006, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad emitió las NIF 8, segmentos de operación, que sustituyó a la NIC 14, información por segmentos. Esta había sido originalmente emitida por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad en agosto de 1997. Un segmento de operación es una división de una empresa que genera ingresos y gastos y se debe segmentar para ser analizada por separado. Como principio base, tenemos que esta se basa principalmente en la información que utiliza la gerencia en relación a evaluar el rendimiento y el decidir cómo se asignarán los recursos a cada segmento de operación. La norma define un segmento operativo como un componente de una entidad cuando éste desarrolla actividades de negocio por los cuales puede obtener ingresos de sus actividades e incurrir en gastos, y cuando los resultados de sus operaciones son revisados regularmente por la máxima autoridad de la entidad para la toma de decisiones. Dentro de la información a revelar, encontramos que esta norma permite evaluar la naturaleza y los efectos financieros de las actividades de negocio desarrolladas en los entornos económicos en los que opera la entidad. A continuación, les hablaré acerca de la NIF 14, cuentas de diferimientos de actividades reguladas. Dentro de la información a revelar, encontramos que esta norma describe los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas como los importes de gastos o ingresos que no se reconocerían como activos o pasivos de acuerdo con otras normas, pero que aún así cumplen los requisitos para ser diferidos de acuerdo con esta norma. Por otro lado, la misma permite que una entidad que adopta por primera vez las NIF y se encuentra dentro de su alcance, continúe contabilizando los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas en sus primeros estados financieros conforme a las NIF. Cabe aclarar que la sigla CDAR en la presente diapositiva hace referencia a cuentas de diferimientos de actividades reguladas. Dentro del alcance de esta norma, encontramos que se limita a las entidades que adoptan por primera vez las NIF, y que toda entidad que queda dentro del alcance de esta norma y que decide aplicarla en sus primeros estados financieros conforme a las NIF, continuará utilizándola en sus estados financieros posteriores. Por último, y no menos importante, vamos a mencionar algunas de las principales características de la NIF 14. Primero, tenemos que esta permite continuar utilizando en sus primeros estados financieros conforme a las NIF y sus posteriores las cuentas de diferimiento de actividades reguladas. Segundo, esta requiere que las entidades presenten los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas como partidas separadas en el estado de situación financiera. Y tercero, tenemos que esta requiere revelar información específica para así identificar la naturaleza y los riesgos asociados en cuanto al reconocimiento de saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas de acuerdo con esta norma. Para finalizar, me parece interesante presentarles algunas de las palabras más relevantes que se encontraron dentro de la lectura. Los conceptos que se darán a conocer hacen parte de la NIF 8, segmentos de operación. Se entiende por umbral cuantitativo el momento en el que una entidad revela por separado la información sobre cada uno de los segmentos de operación cuando, primero, sus ingresos ordinarios son iguales o superiores al 10%. 2. Sus activos sean iguales o superiores al 10%. Y tercero, cuando los resultados en términos absolutos sean iguales o superiores al 10%, ya sean ganancia agregada o pérdida agregada. El concepto de máxima autoridad hace referencia a una persona, la cual puede ser el presidente ejecutivo o el director de operaciones de una entidad. Por último, y no menos importante, cabe aclarar que todas las partes de una entidad no son necesariamente segmentos operativos o parte de un segmento operativo, ya que no cumplen con las características indicadas en la NIF 8, segmentos de operación. Bueno, como dato adicional de la NIF 14, tenemos que el objetivo de esta norma es especificar los requerimientos de información financiera para los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas que surgen cuando una entidad proporciona bienes o servicios a clientes a un precio o tarifa que está sujeto a regulación de tarifas. Como segundo dato importante de la NIF 14, tenemos de que cuando se aplique esta norma, los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas se reconocerán en el estado de situación financiera, además de los activos y pasivos que se reconozcan de acuerdo con otras normas.
Bueno, en cuanto a la fecha de vigencia de la NIF 14, tenemos que una entidad aplicará esta norma si sus primeros estados financieros conforme a las NIF 14 corresponden a un periodo que comience a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada si una entidad aplicase esta norma en sus primeros estados financieros conforme a las NIF para un periodo anterior, el cual revelará este hecho.